Ya, bueno, ante todo, buenas tardes. El día de hoy voy a compartir algunas generalidades con respecto a lo que es la enfermedad cerebrovascular y además algo conocido como el código ictus, que es tan importante. Eh, Como sabemos, las enfermedades cerebrovascular puede afectar no solamente lo que es el encéfalo, sino la médula espinal y la retina también. Vamos a tener que es una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Se dice que hasta uno de cuatro pacientes adultos mayores en su vida pueden padecer uno de estos trastornos. Y es importante recalcar que al menos la mitad de estos pacientes que hayan tenido un DCB pueden terminar con una discapacidad leve a moderada. Eh, bueno, hay factores de riesgos. Acá recalcar más que nada lo que son los modificables, en este caso el tema de la hipertensión arterial. Se dice que es uno de los más importantes. Incluso según el estudio anti-stroke, demostró que la hipertensión arterial puede tener un odds ratio de 3,4, es decir, que es tres veces mucho más, genera un factor de riesgo de hasta tres veces mayor, ¿no? Acá los factores importantes para nosotros que somos de medicina interna, eh, que podemos modificar, ¿no? Para evitar que un paciente pueda llegar a generar un stroke. El principal factor, como repetí, es la hipertensión arterial. Se dan que rangos, dependiendo de las guías, de menos de 140,85 con una meta de menos de 130. La diabetes mellitus, más que nada en aquellos que sean menores de 65 años, se dice que la duración de la diabetes mayor a 3 años genera un riesgo de 75%. Y con respecto a la fibrilación auricular, todo paciente debe estar anticoagulado si es que se le hace un Chest-Bax y se encuentra que requiere la anticoagulación, ¿no? Ahora bien, como fisiopatología, solo para entender, el cerebro necesita estar irrigado, ¿cierto? Eso lo conocemos de siempre. Necesitamos que tenga un buen aporte de glucosa y de oxígeno. El mismo cerebro va a tener sus mecanismos de regulación porque necesita suplir sus necesidades. Digamos que tengas un flujo cerebral disminuido, va a generar lo que es mayor dilatación para que se pueda irrigar todo el cerebro. Caso contrario, que el flujo aumente, va a generar una constricción para que no, para que llegue la cantidad necesaria de sangre, ¿no? Y este mecanismo nos va a permitir que se regule. Se dice que el flujo sanguíneo cerebral va a estar determinado por la presión arterial media menos la presión intracraneal entre la resistencia vascular. Esto debe ser según los valores, aunque los libros difieren entre un 60 y un 70 mililitros por 100 gramos de masa por minuto. Si el flujo sobrepasa lo que es la necesidad, digamos, el flujo está aumentado y no se da este mecanismo regulador, ¿qué va a pasar? Esto de acá se va a terminar rompiendo y generamos un DCB hemorrágico. Caso contrario, hay muy poco flujo y esto de acá no llega a compensar, entonces va a generar lo que es un DCB isquémico, que vendrían a ser los rangos, ¿no? Generalmente los que más tratamos son los isquémicos, en donde hay una mala perfusión. Se dice que se puede generar un área como había mencionado, lo normal es entre 60 y 70, algunas guías pueden mencionar entre 50 y 80, pero lo importante acá es el área de penumbra. ¿Qué es lo que tenemos? La área de infarto tiene un flujo menor de 10 y el área de penumbra entre un 10 y un 20 mililitros. Es decir, que está irrigado, pero está pobremente irrigado. Pero sin embargo, esta área es recuperable, por lo cual siempre es que se ha mencionado tanto en las exposiciones, ¿no? Esto de acá es un poco de fisiopatología, lo vamos a saltar. Y el tema de lo que es el código ictus, tan importante. Generalmente tenemos que tener en cuenta siempre que el cerebro es tiempo. El tiempo es cerebro. ¿Por qué esto es importante? Porque según el código ictus que nosotros vamos a poder generar, es como una alarma. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que movilizar todo un equipo de respuesta rápida, tanto para el diagnóstico como para el manejo. Se dice que según idealmente, teniendo tiempos, en 20 minutos nosotros deberíamos tener el equipo conformado por un radiólogo, un neurólogo y un neurocirujano. Se dice que por cada minuto pueden morir hasta 1,9 millones de neuronas y se pierden hasta 14 billones de sinapsis. Entonces es importante nosotros actuar rápido si es que tenemos el cuadro de un DCB. Generalmente hay que hacer este,
lo que es la valoración clínica, ver al paciente, hacer una historia clínica, de ahí ayudarnos de lo que son exámenes auxiliares. Los paraclínicos, acá el que más nos importa vendría a ser el tema de la glucosa. Y con respecto a la tomografía, la guía nos refiere que solamente debe ser importante si es que sospechamos de una hemorragia. Y bueno, ahora bien, con respecto a lo que es la hora cero, se nos dice que la hora cero es a partir de cuando comenzamos a contar, ¿no? Esta de acá va a estar determinada como aquella en la que se ha visto al paciente sin ningún déficit neurológico. Esto puede ser dicho por el mismo paciente o puede ser dicho por algún familiar. Desde acá comenzamos a contar. Como le dije, para poder establecer este código hay que hacer primero la historia clínica, luego una escala de NIS, la glucometría, medir la presión arterial y una tomografía si es que se sospecha de una hemorragia. La historia clínica, básicamente, cuándo fue la última vez que fue visto bien el paciente para determinar la hora cero, lo que vendría a ser la instauración, cómo se fue presentando el cuadro clínico, si es que comenzó a presentar déficit motor, déficit cognitivo, y los antecedentes, un paciente hipertenso, es de importancia saber el tema de la diabetes o de si es que es fibrilador, nos va a poder ayudar a poder discernir en este diagnóstico y actuar de la forma rápida. Ahora, la escala de NIS es más que nada lo que es examen físico y estar evaluando al paciente, ¿no? Se dice, podemos ver nivel de conciencia, lo que son la respuesta a preguntas, movimientos oculares, campos visuales, la fuerza, ataxia, evaluar el lenguaje. Ahora bien, si es que para poder determinar si es que este paciente, el código Victor nos sirve para saber si es que se puede reperfundir al paciente o no. Entonces vamos a tener escalas de acuerdo a lo que vendría a ser el NIS. Si dice que tiene una contraindicación aquellos pacientes que tengan este valor, arriba de 20. Y la indicación de manejo endovascular no solo va a ser a todos los pacientes, ¿no? Si es que dicen que si tiene un compromiso de la ACM derecha en gran compromiso, esto se puede ver alterado. Ahora, ¿qué hacemos si es que tenemos un paciente? Un paciente a nivel de lo que vendría a ser el código Ictus, sospecha de ACV, hay que activar el código. ¿Qué hacemos? Lo que habíamos mencionado, la historia clínica, ver qué es lo que pasó, los antecedentes, lo que vendría a ser la interpretación de paraclínicos, glucosa más que nada y la tomografía. ¿Es candidato a trombolisis, sí o no? Determinar lo que vendría a ser la hora cero. Si es que tiene contraindicaciones para una terapia trombolítica, calcular el NIS. Más de 25 puntos, menos de 25 puntos, 4.5 horas, alguna contraindicación. Y estas vendrían a ser más que nada las indicaciones. Si es que tenemos un paciente con déficit neurológico en sospecha de un DCB, es una indicación. Ahora, si es que he tenido el inicio de síntomas dentro de 4.5, es una indicación para hacer terapia trombolítica. Tiene que tener más de 18 años. Y las contraindicaciones. Con respecto a las contraindicaciones, son todo aquello que pueda tener el paciente que me sugiera que ha tenido un sangrado o que pueda tener un sangrado al momento de hacer la trombolisis. Si es que ha tenido un stroke en los últimos 3 meses, si es que ha tenido una hemorragia intracraneal previa, si es que tiene ciertas condiciones que permitan que pueda sangrar, alguna disección de aorta, alguna endocarditis, una hemorragia subaracnoidea. Generalmente en esos casos no se va a trombolizar y no se debería activar el código I. Y bueno, básicamente es todo. Como le había mencionado, a nosotros como internistas nos importa generalmente lo que son el manejo de de los factores de riesgo, que es algo en lo que lo cual nosotros vamos a poder actuar, ¿no? Es importante saber detener lo que es actuar y poder prevenir las complicaciones de un DCB, pero es más importante poderlo prevenir, manejando bien aquellas comorbilidades que tienen muchos de nuestros pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? No. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, Pedro? No, Depende del tiempo. no, amigo, es una broma. Para poder abrir mi archivo tengo que salir.